Atención a la última hora porque por fin se ha incorporado la princesa Leonor a la Academia del Aire. Se incorpora con polémica, por cierto. La princesa Leonor ya ha vuelto a San Javier para culminar este paso de su formación militar. El tercer y último ejército de su preparación, el paso imprescindible para recibir las condecoraciones que avalarán en el futuro su capacidad para heredar el trono. Lo que debería ser un año de consolidación se ha convertido en un auténtico desafío personal, en este caso para Leonor, ya que pues se ha revelado, recordemos que en su momento tenía problemas con el tema del agua en el Juan Sebastián Elcano. Y ahora parece que también existe un problemilla con el aire. De hecho, se habla de ayuda profesional y preparación especial, pues para que ella no tenga ningún problema. Ahí la vemos llegando muy recta, con porte militar y prácticamente todo especialmente ensayado. Me río porque se ha quitado el guante y ha tenido que esperar que el otro se lo quitase. Bueno, ahora comentamos este trastorno un poco parecido a lo del agua, pero que yo creo que no le va a suponer en este caso tampoco un escollo especial. Leonor, al parecer, ha tomado estos entrenamientos en la Academia del Aire un poquito regular. Al parecer, lo que en un cadete normal supondría un freno inmediato para continuar la formación. En su caso se está manejando con absoluta discreción y sobre todo, ya digo, con un trato especial. La prioridad ahora mismo es que la princesa supere los mínimos necesarios para poder completar el plan militar previsto, aunque para ello haya que flexibilizar normas o adaptar ejercicios. El problema de Leonor se llama acrofobia. La acrofobia es un miedo intenso a las alturas que se agrava con la idea de volar. Ella está acostumbrada a volar, lo ha hecho, pues en el Falcon desde niña, pero una cosa es estar de pasajera y otra cosa ya, en este caso, pilotar. Al parecer, pues ella estaba bastante intranquila todo este verano. Se habla incluso de crisis de ansiedad en los simuladores de vuelo que ha probado, porque a pesar de que se maneja bien con toda la maquinaria, el hecho de verse a sí misma a tantos kilómetros del suelo, pues parece que es una idea que todavía le genera cierta zozobra. Al final, Leonor yo creo que nos pasaría a todos, también lo digo. Pero creo que ella se tiene que preparar en este sentido. No era su sueño tampoco. En esto también tiene que ver un poco pues lo que tú quieres hacer un poco en la vida. Pero se le está concediendo, digamos, un trato más permisivo, que no trato de favor específicamente, y esto lo quiero sí decir. Al resto de sus compañeros es verdad que se les exige mucho, pero es verdad que están sobre todo centrados en ese ejército. Tienen que superar pruebas físicas, psicológicas y técnicas. Y pues Leonor la vemos en buena forma física, pero su progreso en este caso pues no se va a medir con el mismo rasero que el resto. En la Academia del Aire los instructores han recibido instrucciones claras de apoyar a la princesa, reforzar su seguridad y proporcionarle un entorno controlado. La acrofobia, como digo, es un trastorno, es una fobia, pero como todas las fobias al final se pueden superar en este sentido si se dan todas las herramientas para poder llevar esto a cabo. De momento, la acrofobia, si es tan significativa en Leonor como en este caso están publicando varios medios, pues la limita en los entrenamientos de vuelo, a su imagen, incluso dentro de la institución, porque claro, ella no quiere tampoco hacer un papelón. O sea, ella quiere... de hecho, muchos de los problemas que tuvo en Elcano fue precisamente por estar ahí, dando la cara. Y en este caso pues no quiere ser menos. Ella se pensaba como que iba a ser un poquito más tranquilito,
Pero bueno, luego se ha visto, y lo entiendo, o sea, a mí sería un poco lo que más miedo me daría en este caso. Se ha visto un poco insegura con respecto a todo esto. El caso es que la Academia del Aire exige disciplina y capacidad de superación. Vamos, lo tienen como valores sagrados. Y se prevé que efectivamente lo del Cano va a ser un paseo en barca con lo que viene ahora, que dicen que va a ser el año más complicado para Leonor. Su futuro como jefa suprema de las Fuerzas Armadas exige una preparación impecable. Pero ella, bueno, pues tiene estas fobias que poquito a poco pues va superando. O tiene intención al menos de superar. Bueno, esto existe un poco para poner a prueba tanto a la propia heredera como al sistema que ha sido diseñado para ella. A ver, aquí ya entramos en unos puntos que no sé yo. Yo entiendo que efectivamente si va a ser la jefa de los ejércitos tiene que recibir toda esta formación. Ahora, yo pues eso, ver a Leonor pilotando un caza, pues no la veo. No la veo, pero vamos, que no pasa nada. O sea, Felipe, hasta donde sabemos, tampoco ha pilotado todo eso. A Felipe desde un momento dado sí le pusieron esa disciplina férrea. Con Leonor, y lo entiendo porque son generaciones distintas, se ha optado por... y me parece bien, o sea, a nivel psicológico me parece bien que se haya optado por una educación en este sentido más suave. Y esperando un poco, ¿no?, que llegase esto. Si Leonor hubiera hecho un desastre, yo creo que se hubiera sabido. Pero bueno, yo creo que en este sentido, poquito a poco ha ido superando en este caso los desafíos, aunque siempre con el mismo final. Leonor va a ser reina. Es un camino que tiene muchos privilegios, pero también temores y también polémicas, como las que yo creo que se avecinan en este caso. La acrofobia no se cura de un día para otro. Eso que vemos ahí en las imágenes precisamente es un simulador de vuelo, de los más tranquilitos, pero mirad que tiene que estar atenta efectivamente a 3 pantallas. Con la maquinaria en este sentido no va a tener ningún tipo de problema, pero como digo, al final es un poco verse y pilotar, despegar, aterrizar. Esto es complicado, esto no lo hace todo el mundo. Y bueno, pues yo quiero entender un poco que se le está exigiendo al ser la futura jefa de Estado, la futura jefa de los ejércitos, pero yo creo que también hay que tener en cuenta la utilidad real que va a tener todo esto. O sea, Leonor no va a estar pilotando cazas, tampoco va a estar navegando con buques. Veis un poco a dónde voy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí es necesario, es obligatorio como paso para su futuro, pero que esto va a estar lleno de dificultades, de muchas. Y que entiendo ese trato especial, sí, o sea, trato privilegiado no, pero trato especial sí, porque saben, en este caso desde el ejército, que tienen que educar bien, en este caso a la princesa, para llevar esa instrucción lo más profesional posible. Pero por otro lado, pues nos encontramos con algo que muchas personas necesitan años para poder dominarlo. Pretendemos que en apenas 3 años, pues Leonor adquiera una serie de conocimientos que a otra gente les cuesta mucho. Pero bueno, esto al final ya sabéis, es lo mismo que es el eterno debate, monarquía, república, en fin. Aquí cada uno, que es lo que digo, un poco que saque sus propias conclusiones y poquito más. Yo la he visto especialmente seria. Aquí la vemos un poquito más sonreír. Pero sí es verdad que durante todo este paseo se le ha visto un poquito seria. No sé qué pasa. No sé si se está viendo bien, sí. Aquí, ¿cómo estás? Estoy nerviosa. Y aquí, bueno, vemos que por lo menos sabe cómo, en este caso, subirse a un avión. Pero claro, yo hago la pregunta. ¿Vemos a Leonor pilotando eso? Yo aquí la veo, anda, qué guay.
pues sí, tal, y algo de formación tendrá, pero ojito, ojito, no sé. No sé, yo no sé cómo va a ir esto. Pero bueno, ya la veremos y a lo mejor hay que tragarnos nuestras palabras. Posiblemente las fobias, como digo, se terminan superando. No de un día a otro, pero bueno, los que están allí son profesionales y en este caso pues le brindarán la mejor formación a Leonor. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros también al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo y gracias por estar ahí.